Hola amigos y amigas, bienvenidos al segundo episodio de esta serie de videos dedicada a responder la pregunta de dónde viene el movimiento de resolución alterna o apropiada de conflictos que al día de hoy tenemos en Latinoamérica. En nuestro primer episodio hablamos de que el modelo que utilizamos originariamente viene de los Estados Unidos y propusimos que para entender eh, cómo se origina todo este movimiento en Latinoamérica, teníamos primero que entender cómo evolucionó en los Estados Unidos eh, este modelo. Y hablamos de una figura en especial y de un momento en especial en esa historia ubicado en 1906, eh, cuando uno de los juristas más importantes de los Estados Unidos hace un planteamiento enormemente polémico en el contexto de el gremio de abogados. Voy a compartir la pantalla para que repasemos brevemente un poco este punto y eh, recordemos que durante una reunión de la American Bar Association y lo que sería pues básicamente el Colegio de Abogados en los Estados Unidos. Y por cierto, voy a dejar abajo el enlace al primer episodio por si alguno de ustedes no lo ha visto, que lo puedan ver. En aquel momento, en 1906, ante este foro del Colegio de Abogados, Roscoe Pound, quien luego fuera reconocido como el fundador de la sociología del derecho en los Estados Unidos y además quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, pero que particularmente empezó su carrera en el ámbito de las ciencias naturales con una clara comprensión del método científico y probablemente con una perspectiva novedosa de la problemática social y la aproximación que el derecho debía tener a esa problemática social. En este evento, Roscoe Pound habla de las causas de insatisfacción popular con la administración de justicia. Este fue el nombre de su ponencia y dentro de esta ponencia señaló una serie de puntos muy importantes que analizamos en nuestro primer episodio. Este evento provocó un enorme revuelo a nivel del gremio de abogados en los Estados Unidos, discusiones más o menos intensas y luego entró como en una fase de latencia en medio de otras situaciones contextuales que se produjeron como la Primera Guerra Mundial, como la crisis profunda y económica de los años 30, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y para cuando llega la Guerra de Vietnam, eh, los Estados Unidos entra en un momento de transformación social a nivel de estructuras y superestructuras, dentro del cual aparece o reaparece nuevamente el tema de la resolución alterna de conflictos. Esto explicado posiblemente de una manera reduccionista, pero que nos da una perspectiva razonable de esta evolución que estamos tratando de entender. Y ese momento se produce entre los años 60 y 80. En este momento de la evolución social en los Estados Unidos, eh, nacen o se fortalecen una serie de movimientos que venían desde atrás, como por ejemplo el movimiento de los derechos civiles de la población negra, liderado por Martin Luther King, como el movimiento de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, liderado por César Chávez y Dolores Huerta, como el movimiento de la libertad de expresión de los estudiantes de Berkeley,
las protestas contra la guerra de Vietnam, en la que participaron multiplicidad de figuras relevantes, incluyendo veteranos de esa guerra. El fortalecimiento del movimiento feminista con figuras como Betty Friedman, el movimiento de los derechos de las primeras naciones que en 1973 resulta en la toma de un lugar simbólico conocido como Wounded Knee, y en 1973 la organización que promovía los derechos de las primeras naciones, conocida en aquel entonces como AIM, toma durante 71 días este lugar simbólico en el que en 1890 se había producido una masacre muy importante y totalmente injustificada de indígenas americanos por parte del ejército en aquel entonces de los Estados Unidos. También tenemos el movimiento o el fortalecimiento del movimiento LGBTQ a través de esta figura icónica, Harvey Milk, que llega a una posición de poder político en los Estados Unidos y con todas las implicaciones que esto trae, promueve cambios importantes en la estructura y en la perspectiva de las personas en relación a los derechos fundamentales de esta población que durante muchísimos años ha sido y al día de hoy continúa siendo reducida o discriminada en muchos niveles, igual que el resto de las poblaciones mencionadas en estos múltiples movimientos que se concentran dentro de estas 2 décadas y que resultan en una ebullición y en algunos casos una explosión social violenta en algunas circunstancias y que empuja un cuestionamiento profundo de las estructuras sociales que no deja de lado el derecho, que lo incluye y que lo va a abordar a través de lo que originariamente había propuesto Roscoe Pound. Y entonces llegamos a este momento que queremos elaborar en el que en 1976 el magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Warren E. Burger, organiza lo que se dio en llamar la Conferencia Pound o la Conferencia sobre la Insatisfacción Popular con la Administración de Justicia. Retomando ese nombre simbólico que utilizó Roscoe Pound en 1906 y planteando una serie de objetivos como la reevaluación de las causas de la insatisfacción con la administración de justicia mencionada por Roscoe Pound en aquel entonces, 1906, como la identificación de los problemas actuales del sistema de administración de justicia, incluyendo temas que mencionó Pound como los retrasos, los costos y la complejidad del litigio. Y es entonces que se empieza a promover formalmente la idea de resolución alterna de disputas o lo que conocemos como resolución alterna de conflictos, RAC, en Latinoamérica, y que ya tenía camino recorrido, pero es en este momento en el que se produce un evento culminante a nivel del sistema o el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y se produce un contundente reconocimiento de la problemática que aqueja a un sistema posiblemente desde su origen, pero que con el transcurso del tiempo se viene agravando, se viene acumulando y que es en este momento de ebullición y cambio social en el que esta figura de Warren Burger retoma lo que en 1906 Roscoe Pound
había apuntado. Ya ahora sí, acompañado de una gran cantidad de juristas, académicos y practicantes, se realizan una serie de propuestas para mejorar el acceso a la justicia, para aumentar la confianza en los tribunales de justicia, que estaba muy deteriorada en función de las problemáticas que señalaban claramente los movimientos sociales como los que mencionamos hace un momento. Y que le ponía el foco a la idea esencial de Roscoe Pound de que el sistema de administración de justicia o el ordenamiento jurídico inclusive no respondía a las necesidades fundamentales de la sociedad que regulaba. Y como decíamos, ya en este contexto se involucran toda la gama de profesionales en derecho que con sus diferentes roles brindan aportes y brindan perspectivas en relación a este punto. En este contexto aparece nuevamente una figura crítica, una figura especial, y es una que para quienes nos hemos desarrollado en el ámbito de la resolución alternativa de propiedad de conflictos es de fundamental importancia, y estamos hablando de Frank Sander. Durante este congreso, Frank Sander presenta una ponencia. La ponencia se denomina Variedades de procesamiento de disputas. Y durante esta ponencia, Frank Sander establece varios de los pilares del movimiento y plantea formas revolucionarias de implementar la resolución alterna de conflictos. Él, durante este congreso, introduce el concepto de multi-door courthouse, que es la idea del sistema de puertas múltiples, que en algunos momentos hemos conversado y que voy a incluir dentro de los enlaces que están abajo un enlace a un video que en tributo a la labor de Frank Sander produje años atrás, recordando su labor y impacto en el tema de la resolución alterna de conflictos luego de su fallecimiento en el 2018. Este tribunal de puertas múltiples es todo un proyecto de cambio. Planteaba la idea de que el sistema de administración de justicia se podía entender como un edificio de múltiples pisos en el que solamente había una puerta de entrada y salida. Y esa puerta de entrada y salida es el litigio, el juicio. Y que esa problemática era como el punto crítico a abordar si queríamos hacer una transformación profunda del sistema de administración de justicia. Y es aquí donde habla de un sistema de puertas múltiples, donde se pueda entrar por diferentes vías y también salir, porque, por esa misma puerta de entrada se tenía que salir del sistema de administración de justicia. Entonces, Sander hace esta propuesta revolucionaria, creativa, de cómo implementar la resolución alterna de conflictos. Su enfoque es hacia el tema de eficiencia y acceso a la justicia, y sus propuestas seguían la línea iniciada en parte por Roscoe Pound de abordar el tema de los costos legales elevados de los procesos judiciales, de agilizar la resolución y de hacer el sistema de esta manera más receptivo a las necesidades sociales. Aunque aquí hay algunas diferencias con el planteamiento de Roscoe Pound, pero la propuesta de Sander sigue apuntando a aspectos neurálgicos de la problemática.
Em, Él habló de la personalización de los procesos y abogó por un principio fundamental en la resolución de conflictos, que es que el proceso se adapta al conflicto y no como sucede normalmente en nuestros sistemas de administración de justicia, que es el conflicto el que se adapta al proceso. Y de esta manera propuso que la solución de conflictos debía ser abordada con un enfoque personalizado, en el sentido de que las características de los conflictos y las necesidades de los protagonistas de esos conflictos debían determinar el abordaje que seguía a la hora de administrar o proveer justicia. Se genera una fuerte influencia a través del Congreso y de esta ponencia de Frank Sander para desarrollar reformas judiciales y que paulatinamente fue cambiando importantes aspectos de la estructura del sistema o del ordenamiento jurídico en los Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a administración de justicia, y se propuso lo que ya en ese entonces estaba empezando a tomar forma y que termina de tomar forma iniciando los 80s. Frank Sander era parte de la Facultad de Derecho de Harvard y es en este contexto y el de la Facultad de Negocios que se desarrolla lo que hoy conocemos como el modelo de negociación en base a principios o en base en intereses. Frank Sander tenía acceso a este planteamiento que enfoca la resolución de conflictos como un medio de resolver problemas. Es decir, se enfoca sobre el problema antes que otros aspectos del conflicto y aborda su solución como se aborda la solución de problemas, que es una metodología específica y que tiene sus propias características. El núcleo de esa solución de problemas es la idea de intereses o principios como originalmente la gente de Harvard y de derecho y de negocios definió. Y entonces se empieza a hablar de sustituir el abordaje adversarial, la confrontación, por modelos en los que se promoviera la colaboración y la cooperación durante la resolución del conflicto. Entonces, esta ponencia de Pound viene a sintetizar y viene a ofrecer claras soluciones, claros caminos de abordaje que eventualmente resultan en una serie de cambios para el sistema de administración de justicia de los Estados Unidos. En este video, nuestro objetivo ha sido plantear básicamente dos cosas, y es que la resolución alterna de conflictos adquiere auge dentro del ordenamiento y a nivel de todas sus subestructuras en medio de un proceso de cambio social, de revaloración de derechos fundamentales, de protesta contra las estructuras de autoridad. Es en este momento en el que se retoma la idea de resolución de conflictos. Y quiero mencionar esto específicamente porque desde mi perspectiva aquí hay una diferencia de mayor o menor escala con la forma como llegan eventualmente a nacer el movimiento de resolución alterna de conflictos en los diferentes países de Latinoamérica. Pero en todo caso, estamos hablando de un momento de crisis social, pero especialmente de movimientos organizados que pretendían el reconocimiento de una serie de derechos y necesidades sociales de grupos que tradicionalmente habían sido marginados y que reciben estos movimientos diferentes niveles de respaldo de una
parte importante de la población de los Estados Unidos. Entonces hay a la base del nacimiento del movimiento de resolución alterna o apropiada de conflictos, hay una ebullición social organizada que cuestiona las estructuras de autoridad y que propone modelos colaborativos, no solo en el ámbito de la administración de justicia, en otros ámbitos también, pero propone estos enfoques o estos procesos colaborativos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas que pertenecen a una nación, a un grupo social en concreto. Con esto cerramos nuestro segundo episodio. Espero que, como el primero, les empiece a generar motivación, reflexión, cuestionamiento. Y por cierto, olvidaba mencionar el segundo punto, que es básicamente la propuesta de transformación social, la propuesta de transformación estructural de Sander, que aunque no ha adquirido completa implementación por una serie de retos totalmente válidos, me parece que es un primer intento, una primera propuesta, un primer modelo. Requiere correcciones, afinaciones o inclusive algunas modificaciones importantes, pero que en el fondo plantea lo que podría ser una estrategia que por una serie de razones que analizaremos posteriormente, nunca ha llegado a ponerse en práctica junto con la implementación de la resolución alterna de conflictos, y es de poner en el mismo nivel mecanismos diversos, no solo la mediación, no solo la negociación, no solo la evaluación neutral previa, podemos hablar del arbitraje, aunque es un mecanismo adversarial, es parte de la resolución alterna de conflictos, una variedad de mecanismos al mismo nivel a la entrada del sistema de administración de justicia y a su salida. Como veremos posteriormente, esta idea no ha adquirido implementación en el sentido que Sander lo planteaba, y es aquí donde vamos a encontrar una de las razones de los resultados y las estadísticas que eventualmente vamos a presentar en un futuro episodio de esta serie. De nuevo, espero que esto les produzca reflexión, análisis, a favor, en contra, crítico, y que continuemos elaborando una reflexión y una discusión más de fondo sobre este importantísimo tema. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.